Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, la palabra del Señor a través de estas tres hermosas lecturas siempre nos habla en este camino que hemos ya iniciado desde el año pasado con el tiempo de Adviento. Cómo Dios nos va acompañando desde nuestro nacimiento en realidad, porque Opeago la Ñande ya celebrada desde el primer ciclo que es el tiempo de Adviento, la Navidad, a pesar de batalla buena. Y el Señor cada domingo nos fue presentando su mensaje de salvación, su mensaje para que podamos vivir en la dignidad de los hijos de Dios, para realizarnos como personas ciertamente, como hijos suyos, pero principalmente para realizarnos también como comunidad. Opea la ñande, ya henduana, ya esana, esa papeñan de yara, o jirureñan de homo esa cañan de peñan de puesto uide, moto pañande, ya pidañaina, lleva moto pa y cuita peñan de recoge. Hoy, queridos amigos, estamos ya en el 28º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos viene desde el libro de Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10a. Nos dice así Isaías: el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Queridos amigos, así entonces estamos escuchando en estos días al profeta Isaías. Que Isaías tiene profecías de salvación que nos entusiasman. Esto significa ya entonces el objetivo hacia donde nosotros estamos caminando. La ñandea lleva ñaña pianos allá, ponojina peñan de llano, lleva ñandea catete, ñanguajeta, aquí está. Peñan de GPS, móvil apuntajina. Está apuntando a esto. Nosotros hoy en día utilizamos muchas expresiones para decir esto, ¿verdad? Decimos el cielo, decimos la vida eterna, decimos el encuentro con Dios, decimos el paraíso, decimos el jardín de Edén, etc. Tenemos expresiones para decir que al final ese GPS hacia donde nosotros estamos apuntando es el encuentro total y absoluto con el Señor. Y el encuentro total y absoluto con el Señor, el cielo, para nosotros significa nuestra plena realización, nuestra plena dignificación. Y eso es el reino de Dios. A través de Isaías. Incluso, si queremos profundizar un poco más, sabemos muy bien que el nombre Isaí, Yahvé es salvación, o Yahvé nos salva, o Yahvé ofrece salvación. Ustedes dice la tera Isaías. Entonces, ya nos tiene que entusiasmar, ya nos está diciendo, y comienza la profecía de Isaías diciendo que el Señor de los ejércitos ofrecerá, dice, a todos los pueblos. Otra de las características principales es la universalidad. Entero de Yara.
Upeare ñande ya pues sacana, entero betea, yepa, ñaño pitibo anabe porque somos comunidad. Pero onda ahí voy la ñande ñonte, ¿verdad? Como comunidad, como un grupo o como una secta cerrada, sino que el hecho de ser católicos quiere decir justamente universal, abiertos, como dice el Papa Francisco, abrirse, iglesia en salida. Ya, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Y que nosotros no es que vamos a encontrar siempre facilidad también de que todos nos aplaudan y todos nos reciban, ¿verdad? Porque no quiere decir también solamente un anuncio, porque también de la otra parte tiene que haber una escucha, un entender, comprender ese mensaje, el evangelio, la buena noticia del Señor, que les tiene que llamar y nos llama a todos, ¿verdad?, a la conversión. Entonces la segunda partecita muchas veces allí para la ñapa, andas ahí la pechante allí para la oicoaña de apiteme. Muchos de nosotros por ahí estamos predicando, anunciando, nos entusiasmamos, queremos evangelizar, pero también sabemos que de la otra parte es muy importante la recepción, ¿verdad? Por una parte pensamos, estudiamos, procuramos conocer, tenemos maneras, metodologías, técnicas, ¿verdad?, para anunciar y para dar a conocer el Evangelio de Jesús. Pero muchas veces, queridos amigos, no todos, ¿verdad?, están abiertos a la gracia de Dios. Pero por lo menos aquí nos está diciendo, aquí está el fruto. Dice, el Señor, en primer lugar, llamará a todos los pueblos sobre esta montaña a un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejos, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados, y así sucesivamente. Esto simplemente es un lenguaje maravilloso para darnos a entender que en la medida en que nosotros caminamos y trabajamos en nuestra propia vida, Catoete entonces, ñanguajeta lleva peñán de yaro y potajape, que es la verdadera fiesta, la fiesta del encuentro con el Señor, la fiesta porque hemos construido y estamos construyendo el reino de los cielos. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El 17 de octubre fue la fecha escogida por el Patriarcado Latino de Jerusalén para realizar una jornada de ayuno y oración por la paz en Tierra Santa. A través de un comunicado, el patriarca, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, señala que la región se enfrenta a lo que llama un mar de violencia sin precedentes y de cara al futuro es pesimista. Dice que es importante considerar que la espiral de violencia no parece que vaya a calmarse, sino que causará más destrucción. Por eso, en nombre de todos los ordinarios de Tierra Santa, invitó a todas las parroquias y demás comunidades a ayunar y rezar por la paz y la reconciliación. Pier Battista Pizzaballa fue creado cardenal por Francisco a finales de septiembre. Pocos días antes de la celebración, describía la situación de la región con un tono claro y realista, aunque nada hacía presagiar una explosión de violencia de esta entidad. Estamos viviendo un momento difícil donde las negociaciones entre Israel y Palestina ya desde hace años han dejado de existir. La desconfianza siempre es más grande. Además, estamos asistiendo también a una división muy profunda dentro de las dos sociedades, tanto la israelí como la palestina.
Una división interna que está por ver hasta qué punto se refuerza o no tras los hechos de los últimos días. También hay temor por una ulterior polarización y aumento de la violencia ante la que los débiles no puedan hacer nada. Este es el caso de la comunidad católica. En la web del Patriarcado Latino se publicaron las fotos de la destrucción que surgió en torno a la parroquia en Gaza. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este 28º domingo del tiempo ordinario. Y hoy la palabra del Señor, con esta segunda lectura que nos trae la Iglesia, siempre en un camino pedagógico, nos ofrece desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos, en el capítulo 4, versículos 12 al 14 y luego del 19 al 20. Hermanos, yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, qué hermosa esta lectura que escribe Pablo, esta carta que envía a los cristianos de Filipos, para nosotros es una carta muy conocida, sobre todo cuando decimos todo lo puedo en aquel que me conforta. Y por eso hace toda una introducción. Y Pablo se presenta con una gran generosidad. La generosidad de por sí, queridos amigos, significa desprendimiento. La generosidad significa entonces estar siempre atento a las necesidades de los demás. Upeago dice inañandea de bandaja y cuya escape ñandemba enantenguana. Yo, y lo demás que le coma el gato. Allá no. Queridos amigos, entonces nosotros tenemos que entender que la vida cristiana es sobre todo una donación personal, es una donación total hacia el hermano, es una donación total hacia la comunidad. Upesha moño itemanteco y catuta lleva ñandea, lleva ñamboca cuala ñanderoga. Upesha moño ite ñande y catuta ñamboca cuala lleva peñandere coe, porque nosotros nos vamos a sentir bien. Es mejor dar que recibir. De alguna hora en esa frase. Eso es generosidad. Da más alegría en dar que en recibir. Bueno, son expresiones para darnos a entender que la vida cristiana siempre es una vida de generosidad. Queridos amigos, así también el que es egoísta, el que es angurriento, el que mira simplemente para sí mismo, después también queda muy encerrado en sus cositas. Y al final de cuentas nunca se siente realizado y nunca se siente feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque siempre está mirando su ombligo. Y siempre está en el mismo circulito. Entonces, alrededor de él es negativo. Todo lo que está ahí, etc. ¿Por qué? Y porque siempre está pensando y preocupado en cosas de lo que pueden suceder y no llega a vivir el presente, no llega a vivir entonces en esa comunidad en donde tenemos que disfrutar el encuentro como personas, como relación. Y por eso Pablo dice, atención,
nosotros lo que tenemos que buscar aquí es ayudarnos. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es en que no exista ningún hermano que necesite. Por eso, nosotros mismos tenemos que ser desprendidos. Y esta es una actitud, queridos hermanos. Pablo por eso dice, yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Esto también es importante, ¿verdad? Porque algunos piensan, siempre tenemos que vivir en las privaciones, en las dificultades, como si fuese que fuéramos masoquistas. No, nosotros no somos entonces buscadores del dolor. Nosotros no somos entonces buscadores de todo lo que nos hace sufrir. Pero la masoquista no. Ñandela Yajeká es que con nuestras privaciones, pero bien entendida, ¿verdad? Si hay necesidad, y bueno, somos capaces de afrontar ante esa necesidad, pero no es para quedarnos siempre en esa necesidad o en esa pobreza, sino que para adaptarnos, para entrar, Pembewe Catuba lleva Yeque, Oñondivepa lleva comunidad Haisha Peatiguazú, Oñemonguetaba Peatiguazú, Oñontendea Jicuay, Opecha Oñepunugo Guatajicuay. Y así, justamente dice, estoy hecho absolutamente a todo. Ojalá, queridos amigos, que cada uno de nosotros diga esto. Estoy hecho absolutamente a todo. Upea y Seina, que somos personas cristianas que por el convencimiento y esa convicción total, profunda que tenemos en nuestro corazón, podemos afrontar las dificultades. Y sobre todo con esa mentalidad siempre de servicio, con esa mentalidad generosa, con esa mentalidad de hacer crecer entonces la vida nuestra, la vida de la comunidad, la vida de nuestros hermanos. Y por eso dice, estoy hecho absolutamente a todo, a tener de sobra como a no tener nada. Estoy acostumbrado a eso, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta, y esta es la clave, como yo les dije recién. Esta frase, queridos amigos, es la que ha sellado y sigue sellando. Incluso hay muchos sacerdotes, diáconos, obispos, que eligen incluso esta frase como lema sacerdotal, lema episcopal. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Upeago Gina, Peñan de Yara, de diga tú y ya pomba eve lleva. Ñande yaran diamante, ñande catuta, ñame, vamos a ser generosos, porque ya huere cobre. Entonces ya puria juere, coña maña, ya esa. Somos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. El que se mira a sí mismo simplemente y busca lo que le conviene a él simplemente, evidentemente que después descuida, no mira, no siente, no es sensible. Doye por ya juere, y las apisara lleva. Entonces, ¿por qué no entendía? Ella por las ape, ahí me pone ahí ese ya de a ver, belleza, ¿verdad? Más o menos esa sería una traducción nuestra en actitudes. Si es que nosotros verdaderamente no vivimos así como Pablo nos está diciendo. Y la frase que tenemos que subrayar, todo lo puedo en aquel que me conforta. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó?
Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. He hecho un decálogo, os voy a compartir un decálogo para la evangelización, para esa evangelización que los laicos llevan también adelante, y este decálogo los traigo en parte, ¿no?, de Evangelii Nunciandi y en parte de Evangelii Gaudium. En segundo lugar, segundo punto de este decálogo sobre la evangelización. La evangelización es el encuentro de dos amores que se encuentran en la evangelización. El amor a Dios, el amor a Cristo, que es el que he querido subrayar, ¿no?, en el primer aspecto, en el primer punto del decálogo, el amor a Cristo, querer devolver lo que Él ha hecho por nosotros. Pero en la evangelización se encuentra el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y recordad que Jesús dice que el principal mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en la evangelización esos dos principales mandamientos se encuentran. ¿Por qué evangelizamos? Por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Por amor a nuestros hermanos. Porque cuando se quiere a una persona, se le desea lo mejor. No puede, o sea, no es verdadero el amor que está hurtándole a la persona amada del mayor de los tesoros que yo tengo. El mayor de mis tesoros tiene que ser compartido, ¿no? El mundo necesita saberse amado, y es obvio que también la evangelización requiere que, para poder proclamar la palabra, consigamos que se abran los corazones de los que nos escuchan. Esto es también una característica de nuestro tiempo. Estamos en un mundo que tiene una cierta desconfianza hacia lo que se le diga, una cierta desconfianza, pues porque hemos acumulado pues muchas decepciones. Entonces el sentido de la autoridad también se ha puesto en duda. A ver este qué me dice, a ver este qué interés tiene conmigo, esto que me pretende vender, ¿no?, a ver qué quiere sacar conmigo, ¿no? O sea, existe como, ¿qué quieres venderme tú? Esa especie de reticencia en la acogida de lo que alguien pueda presentarme. Eso forma parte de nuestro tiempo. Ha crecido mucho la desconfianza. Las puertas de nuestros hogares y de nuestras familias están bastante más cerradas de lo que estaban hace un tiempo. Nuestros mayores vivieron con las puertas abiertas. No tenían pestillos, no tenían cerraduras. Hoy en día nos hemos blindado, cerraduras, esto, verjas, pinchos arriba, o sea, a ver, es muy significativo esto. Es muy significativo de que todo lo que se ha generado en nuestra cultura de desconfianza, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta para la evangelización, hay que tenerlo en cuenta, porque esto supone que para poder evangelizar posiblemente lo primero que hay que conseguir es vencer esa distancia afectiva que tiene esa persona a la que le diriges el mensaje de la evangelización, que desconfía, que no se fía. Y para poder evangelizar habrá que emplear tiempo, esfuerzos, energías en mostrar nuestro amor incondicionalmente, en que las personas se sepan queridas. Y cuando alguien se sabe querido incondicionalmente, cuando alguien ha experimentado que tú le quieres y que le quieres incondicionalmente, pues muchos prejuicios que pueda tener, muchas resistencias, pues posiblemente van a caer y se va a abrir a ese mensaje que se le quiera, que se le vaya a dirigir, ¿no? Esto traducido a la práctica quiere decir que quizás para poder evangelizar
hay que emplear tiempo en estar con la gente y en que la gente se sepa querida. Y así, por ejemplo, pues muchas veces tenemos métodos de evangelización en los que decimos, venga, vamos con nuestros jóvenes a hacer una peregrinación, a hacer un campamento, a convivir, a hacer un torneo de fútbol, a veces. Todo eso también está integrado en una evangelización, porque si se entiende bien, adecuadamente, en el fondo tiene que ser también parte de un conocernos, amarnos, superar prejuicios, superar desconfianzas, para que así el mensaje que dirigimos pues pueda partir de una indudable lectura correcta. Esta persona me está diciendo aquello que verdaderamente es para él, es importante, y por el amor que me tiene lo quiere compartir conmigo. Este aspecto es muy importante. Tenemos que conocer al hombre y a la mujer de nuestros días, conocer sus heridas, cuáles son sus heridas, y conociéndolo, pues Dios nos da la gracia, de saber integrar también en la evangelización los dos amores, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Para que veáis que lo que estoy diciendo no es nada raro. Por ejemplo, esto está presente en muchas cartas de San Pablo, el gran apóstol, el gran evangelizador. Por ejemplo, en Filipenses 1:8 dice: testigo me es Dios del amor entrañable con el que os quiero. Oye, que os quiero, que os amo. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero en Cristo Jesús. Un evangelizador ama a aquellos a los que dirige la palabra de Dios. Filipenses 2:1 dice: testigo me es Dios cómo suspiro por vosotros, con qué ternura os amo en las entrañas de Cristo. Es decir, que aquellos a los que dirigimos nuestra palabra, los amamos y sufrimos por ellos. Jesús sufría cuando veía a las multitudes sin pastor. Les veía desorientados como un pastor sin rebaño. Y se compadecía de ellos. Y decía, ¿no?, pues que rogad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, ¿no?, viendo a las multitudes desorientadas. Creo que también le tenemos que pedir al corazón de Cristo que nos dé estos sentimientos de verdadero amor y compasión hacia el mundo que sufre. Amar con ternura. Lo cual no quiere decir, fijaros bien, amar con una especie de posesión afectiva, ¿no? Hay que amar sin poseer. Porque a veces podemos ser tentados de esto. Uno quiere amar a las almas y en esa pretensión de querer amarlas, pues hay una cierta desvío, ¿no? Y eso se traduce en pretender poseerlas, en que me sienta decepcionado yo si no me hacen caso, que en el fondo se mezclan sentimientos que no son puros. No son puros. Nosotros no deseamos poseer a nadie. Estamos llamados a amar en libertad. Amar en libertad. Amar con ternura, pero en libertad. Sin poseer, sin pretender apropiarnos de nadie, porque las almas son de Dios, no son nuestras. Es un gran equilibrio este, ¿no? Que las personas se sepan amadas, pero no poseídas. Y cuando existe ese amor posesivo, deformamos las cosas, las deformamos, ¿no? Amar en libertad, y pedirle al Señor que nos dé esa gracia. Esto es, de alguna manera, educar un corazón evangelizador. Decía, ¿no?, en este segundo punto, la evangelización es el encuentro entre dos amores, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Lo que ocurre es que tenemos que amar sabiendo acompasarnos a los designios de Dios para con las personas. Yo no soy quien para controlar los tiempos de Dios. Dios tiene tiempos de gracia para las personas. Hay momentos de gracia que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, ¿no?
yo no puedo eso provocarlo artificialmente, con lo cual también amar a nuestros hermanos es estar al lado de ellos, sabiendo esperar con paciencia la hora de Dios. Así de claro. Pero cuando llegue la hora de Dios es importante que estuvieses al lado, porque claro, si llega la hora de Dios y tú ya te habías cansado y te habías ido, pues entonces vamos mal, ¿eh? Entonces, yo creo que ser evangelizador es amar a nuestros hermanos sin pretender poseerlos, esperando con paciencia la hora de Dios. Pero esperando, perseverando, ¿eh? Porque cuando llegue esa hora de Dios es importante que tú estés ahí cerca. Y entonces habrá llegado la hora de poderle decir cosas que hasta ese momento, pues es que tú eras consciente de que decirlas le rebotaban, porque no era su hora, no tenía la capacidad de acogerlas y de entenderlas. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Esta es la tercera lectura, es decir, el Evangelio que nos presenta en este 28º domingo del tiempo ordinario. Ñande Yara o Ñande Peñe, a través del evangelista San Mateo. Estamos en el capítulo 22, del 1 al 14. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargado y les dijo a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque algunos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra del Señor.
Queridos amigos, qué lindo que es esto, ¿verdad? La palabra del Señor que viene a nuestro encuentro en este 28º domingo ya del tiempo ordinario. Y aquí sobre todo de nuevo ese GPS hacia donde nosotros estamos apuntando es el encuentro que se hace a través de esta hermosa parábola de una fiesta nupcial, es decir, de un casamiento, de un encuentro. ¿Saben por qué eso? Normalmente un banquete, el banquete de por sí porque es fiesta. Pero lo nupcial también, el matrimonio de por sí en la Biblia siempre significa algo nuevo que comienza, ¿verdad? De Yara, la peña lleva peña pluma, pe guatajina curi pendreco, pe muima peña de Yara, el oyerureaña, de catoteco anga pe y por a mí a pe pues humía, catote oñe punuma vaina, oñe punuma vaina. ¿Por qué? Y porque, queridos amigos, hicimos un camino de salvación, un camino de felicidad. Allí de semana tras semana. Y si lo ponemos en práctica, si lo cumplimos, entonces ahora vamos a encontrarnos ya esperando los frutos. Y justamente anteriormente nosotros habíamos hablado de eso. ¿Se acuerdan que el mismo Isaías nos hablaba en el capítulo 8 de la famosa viña, ¿verdad? Que el Señor que tenía el amigo había plantado buscando el mejor lugar, pero sin embargo dio frutos agrios, nos decía el domingo pasado la lectura y la palabra de Dios. Entonces, imañandé, ¿verdad? Que el reino de Dios se parece a un festín, a esta fiesta, a una gran celebración. Ñandeña imagina Upebe lleva como para celebrar, para vivir lo que el Señor nos regala. Pero detrás de todo esto encontramos la misma cosa que el domingo anterior. Rechazamos la invitación para entrar al festín de Dios, para entrar a esa propuesta de felicidad que el Señor nos da. Entonces dice que envió a sus servidores, dice, para avisarnos, mañana de la fiesta está preparada, ya han sido matados mis terneros, mis mejores animales, y todo está a punto. Todo está a punto. Upeaje y mañana de Gina lleva esa papeña de Yara Ñandera y Juga lleva como invaite beñande no debe a Ñandena ave. Todo está a punto. Allá vos baitema. Y gato amuesa con angande. Eyu ande oye yepoyai jese ande oye ere bueno. Ñande Yara. Y por ahí te golandere y cuan así la reme así upeareje. Porque sé que hay una gran preocupación de tu parte, Señor, para que yo me pueda realizar como persona en mi comunidad. Comunidad bien importante de Reina, lleva entero betea, ya trimigo, peña mongueta hanwa, ñembo hanwa, yikwa hanwa, peñan de yara, yerurea, ñande hama, esa peñan de yara, ñandembo ejina. Pero fíjense, queridos amigos, cuando ellos invitan, estos se excusan. Estos que son invitados comienzan a excusarse. Mi banquete está preparado, y entonces ellos dicen no tuvieron en cuenta la invitación. No tuvieron en cuenta. No muy y porque cada uno de nosotros parece que tiene amor. Eso es lo contrario a lo que el Señor nos está proponiendo, es decir, a la vida de comunidad, a la vida de encuentro con el Señor. Y por eso dice, el banquete ya está preparado, ya han sido movidos la grandeza, ¿verdad?, de Dios para invitar a todos y traernos justamente a este gran festín. Pero vea, y antemante lleva ya poda la gente uno veñan de Yara, y Peyuque, está preparado. Pero después al final se dan cuenta como todos han rechazado a estos invitados que eran los privilegiados, digamos, al final se vuelven indignos. Estos verdaderamente no son dignos de participar de esta gracia y de esta resurrección del Señor. Salgan a los cruces, Papa Francisco y Navea. Peseque, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que estamos encerrados, ahí está entonces la única presencia de un Dios que se manifiesta. No, queridos amigos.
Dios se manifiesta universalmente en nosotros para que salgamos, como dice el Papa Francisco, y atraigamos a todos de nuevo hacia el gran amor de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'ẽ Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'ẽ. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'ẽ, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. Este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas,
Te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además, trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 28º domingo del tiempo ordinario. Ñande Yara, Goaba, lleva Cañandé. El festín, sobre todo. El festín quiere decir el banquete. Goaba lleva sobre todo en el Evangelio. Y Ñande Ginadale. Dale, Peñembo Saco. Y que Javeyuque, se pues no imagina. Es interesante lo que escuchamos también en el Evangelio. Entonces nosotros queremos mirar un poco lo que significa la comida, la celebración, lo que significa el encontrarse, como un banquete, porque este es un gran banquete, el banquete que el Señor nos está invitando. Y por eso sale, dice, envía a los servidores, vengan. A lo mitad, oye, excusa, algunos dos sé, algunos han votado. ¿Por qué? Porque está pensando simplemente en sus cosas. Por eso estábamos hablando de egoísmo. Por eso estábamos hablando del encerrarse en sí mismo. Anda, ya ella se ya lleva la ñandeña ñembuguri cogapeari, ya y cojangoñon divepa. Aquí está la comunidad. Anteroetea, cada uno de nosotros es independiente en el sentido de que nosotros tenemos cualidades y riquezas que el Señor puso en el corazón para que podamos ofrecer. Ya que cuavo hanguaisa ni cuave en hanguaisa lleva ñandera pisacuera a pechaña de yaguero coañandere coeoi a yaguero cacuave la misma comunidad. Y por eso se habla de un banquete, incluso de un banquete escatológico. Vea con la ñandella es al cielo, siempre es la alegría del encontrarnos, es la relación, el comer, el celebrar, algo nuevo que ha surgido, algo nuevo que nos tiene que renovar. Entonces, ya en dormir este día, peisa, yo quiero siempre de estas preguntas, es ese el banquete del que nos habla el Evangelio, y también en la Biblia en general se nos habla del banquete, de la celebración del banquete con el Señor. Vamos a mirar en primer lugar y vamos a estudiar un poco como un festín escatológico, sobre todo, la comida de por sí como una fiesta, pero que tiene el valor de encuentro con Dios, que tiene el valor, la fuerza como encuentro verdaderamente con un Dios que nos ama, que nos quiere y con quien después celebramos este encuentro, ¿verdad? Esta vuelta hacia Dios. Vean la festín escatológico. Entonces la imagen del banquete siempre ha sido utilizado por los sabios del Antiguo Testamento para describir el gozo que proporciona el festín de la sabiduría. El gozo, entonces, para mostrar, significar el gozo que nos hace entender nuestra propia vida de encuentro. Quiere decir que, queridos amigos, el hecho de que nosotros nos encontremos juntos es para gozar, es para sentirnos bien. Ñandego, ya pona pipona mía, precisamente con yawe, ata ya yesa guate, y eso produce el famoso arore, ayepa. Arore, ya veresco ayepa. Da ecupe ajay aro, o lo que sea, tan irasí ya ese ñande. Ese que vive de esa manera,
que se comporta de esa manera en una comunidad, en un relacionamiento con las personas, con la comunidad, quiere decir, queridos amigos, que nosotros no estamos viviendo ese festín y ese banquete escatológico. Es decir, ese encuentro personal con el Señor que se da a conocer y que hace crecer a las personas, ¿verdad? Por su compromiso. Entonces, esta imagen del banquete que es utilizada en el Antiguo Testamento es para describir el gozo que proporciona el festín, ¿verdad? Y aquí te habla de una sabiduría, de sabiduría. Porque dice que en la medida en que nosotros somos sabios, entendidos, comprendemos, nos va a hacer entender que es la comunidad entonces la que después nos fortalece a nosotros y nos ayuda para seguir en este caminar de la vida. Cuanto más egoístas y cuanto más encerrados estemos en nosotros mismos, más difícil después, queridos hermanos, va a ser el hecho de que nosotros verdaderamente podamos vivir con una felicidad plena a flor de labios. ¿Por qué? Porque ya puta hina. Porque ya pues hina peñande ya lleva. Sin embargo, el Señor nos llama a esa honestidad. El Señor nos llama a caminar de acuerdo a esos principios y valores que después nos ayudan a nosotros a realizarnos como personas. Entonces, al fin de los tiempos, Yahvé presentará para todo el pueblo, ¿verdad? El Señor preparará también para cada uno de nosotros, dentro de una universalidad, el festín extraordinario. El festín del encuentro, porque hemos hecho un camino de salvación. Y eso quiere decir el encuentro, ¿verdad? Ya yo topaba a su bebé. Ñañemongueta, ya es samba, condere ya poe, esa picondere ya poe, lleva. Va esa bañandeco, angañemeco, abañambo jorge, te veñan de yara. Va esa bañande ya, ajena. Esa es la realización y la planificación, ¿verdad? Pero se necesita, queridos amigos, que todos los pueblos se acerquen a este gran festín para hacer crecer la vida de Dios. Ahora, en esto aparecerán como los fieles que se acercan a Dios, como estos fieles que buscan la presencia de Dios, como estos fieles que están buscando el verdadero festín celestial. Y por lo tanto, oye, pues no lleva, oye, puta sojina, o mañana, o esaina, oye, pues no, porque aquí tenemos que centrarnos entonces, queridos amigos, la fe, pero que mueve montañas. La fe, pero luego que se hace bien concreta en nuestra realidad. Jesús promete a sus discípulos esta bienaventuranza, esta que se realiza en su patria. Todos los que hayan rompido por la fe a la invitación del Rey se sentarán en el festín como Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Si por lo menos tienen el vestido nupcial y si los servidores son fieles en vestir el maestro, se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y los perdonará. Esto también es otro elemento, ¿verdad? El hecho de que nosotros entramos en fiesta, el hecho de que nosotros estamos haciendo un proceso, porque esto es también un caminar. Nosotros sabemos, queridos amigos, que la fiesta solamente nosotros la vivimos, nos hallamos, cuando estamos en esa paz, ¿verdad?, de Dios. La ñandena ni me pone no es ya yo a uno peñandera pisandie de por y la igustomía ni camelo na de yurupe ya de allá. Es una forma de decir y despreciar. ¿Por qué? Y porque justamente le estamos despreciando, le estamos dejando de lado.
nosotros nos sentimos entonces con ese, ya dijimos, el piajá y el pijaró, el pijargel. Entonces el Señor hoy, sin embargo, nos está invitando a utilizar este vestido nupcial que significa el purificarnos, el lavarnos, el estar al servicio de los demás, a ser generosos, a ser solidarios. Los servidores son fieles en velar el maestro. Él se ceñirá, los hará sentarse a la mesa y pasando de uno a otro, los servirá. Entonces aquí, si los fieles entonces llegan verdaderamente a velar, el maestro es el que se va a ceñir, los hará sentar a la mesa y pensando en uno de nuestros elementos fundamentales, que es el alimento de la palabra y que es el alimento de su cuerpo y de su sangre, ciertamente, queridos amigos, queridos hermanos, que tendremos toda la fuerza necesaria para poder vencer, toda la fuerza necesaria para poder luchar, ¿verdad?, contra todo antagonismo. Comida, porque esta es la comida, el hecho de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, es comida en que todos estaremos reunidos, pero comida en que cada uno esperaría cara a cara con Él, que ahora nos ha llamado para la vida, con el que nos estimula para que también nosotros hagamos nuestro propio camino. Y entonces nosotros daremos gloria y alabanza a Dios porque sabemos que Él está presente y que nos ha dado todo. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré cerca, yo cerca de Él y cerca de mí. Él estará cerca de mí. Queridos amigos, entonces, esto del banquete, esto de la celebración y del encuentro como comunidad, es lo que a nosotros hoy el Señor nos está pidiendo. Pero ya esa lleva. Por una parte, ñande yara, o yo puñan en día iñande. Va para la bella pojina, va esa bella pojina, y que tú bañan de, allí va ya esa va por te bella poja veina, tapa ñañe punuta jina, ñamba pombare teve, ¿verdad? Es decir, de una manera más centrada, de una manera que nos exija un compromiso serio. Porque este compromiso que tiene que asumirse, este compromiso que tiene que llevarse adelante. Y por eso cuando estamos mirando aquí todos estos elementos de la comida, de cierta manera, la comida es comer, alimentarnos, fortalecernos con la gracia, con la fuerza del Señor. Y en la medida en que nosotros así lo hacemos, ciertamente que también los resultados, ¿verdad?, después posteriormente van a ser mucho, mucho más eficaces. Así que, queridos hermanos, con ambas lleva ñande yerueta, con ambas lleva ñajentu jaueru ñande ñande yarañe ñande ñañe peruta ya yepita soñamos y jamás en práctica. Porque cuanto más escuchamos, cuanto más sabemos, cuanto más nos comprometemos con Dios, ciertamente que después también los frutos serán mucho mejor. Y hoy es eso lo que en este 28º domingo del tiempo ordinario Dios nos está ofreciendo. Nos está ofreciendo la posibilidad entonces de dar lo mejor de nosotros mismos. Nos ofrece el Señor esta posibilidad de entregarnos a nosotros generosamente, porque en esto consiste en realidad el reino de Dios. Ñamañanos allá echanos lleva peñan de llana maíz pañantera ju. Aubeare hoy lleva eu hoy que veñan de abuetebe, que es la encarnación. Apeariré lleva de yaguataya echa. Allá es bueno, gracias Señor, porque tú me estás ayudando, porque tú me das esa gracia, esa fuerza que necesito para que formemos verdaderamente un solo corazón y una sola alma. Es decir, que formemos verdaderamente un grupo solidario, un grupo que se preocupa de los demás, un grupo que quiere lo mejor para su casa,
lo mejor para su país, lo mejor para su iglesia. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.